día de hoy vamos a iniciar con los libros poéticos y no es ningún error, no inician con Salmos, inician con Job, pero vamos a iniciar nosotros con el libro de Salmos en esta ocasión. ¿Y de qué nos habla el libro de Salmos? Bueno, ¿qué son los salmos? Los salmos inicialmente fue un libro que contenía cánticos, poemas, oraciones que eran nacidos de la experiencia religiosa de una comunidad que adora al Señor. Aquí se comparten palabras para compartir, para dirigirse a Dios y compartir experiencias, las experiencias más profundas que podemos tener en nuestra alma, como la lucha, la esperanza, los triunfos, los fracasos, la adoración, inclusive rebeldía. Hay gratitud, hay arrepentimiento, pero también existe ese clamor que surge de cuando estamos en enfermedad, de cuando hay pobreza. En el caso de los judíos, cuando tuvieron el tiempo del exilio, de la injusticia que ellos estaban pasando y de cualquier tipo de calamidad, pero no solamente era para ellos, porque actualmente nosotros lo podemos utilizar para nosotros mismos. Inclusive el mismo Jesús utilizó el libro de Salmos durante su ministerio. Por ejemplo, cuando tuvo la tentación en el desierto, el Señor se refirió al Salmo 91, 11 al 12, que dice: pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece. También cuando dio el sermón del monte en el Salmo 18, 25, ahí dice la palabra del Señor: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. E inclusive cuando está en sus últimos momentos, cuando el Señor estaba en la cruz, Él también citó salmos, citó en Salmos 22, 1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también citó el Salmo 31, 5, en tus manos encomiendo mi espíritu. El libro de Salmos ha sido una inspiración para la comunidad judía y se hizo parte del culto de la sinagoga, así como tal lo hacemos nosotros. No sé si se ha fijado que en muchas de las ocasiones en las alabanzas nosotros hemos cantado salmos. Es parte de lo que nosotros hacemos también, lo integramos a nuestro diario vivir. El libro de Salmos fue compilado cuando el pueblo regresó del exilio. Después de que ellos regresaron del exilio, entonces es cuando se empezó a recopilar toda la información, todos los salmos que se habían hecho. Y esto es importante mencionar, que el libro de Salmos tiene información que data desde el inicio de Israel, desde los albores de Israel, y los últimos salmos fueron escritos en la era post-exílica. Y otra cosa importante que hay que mencionar es que este libro de Salmos fue utilizado como un himnario durante la reconstrucción del segundo templo. Ya ve que antes se usaban los himnarios, ya ahorita estamos en una época más moderna, ¿no? Pero antes nos ponían ahí en los lugares unos himnarios y se cantaban los himnos de acuerdo a lo que teníamos ahí, y parte de ese himnario era de los salmos. Aquí en el libro de Salmos vamos a encontrar, es un libro súper rico en cuestión de géneros literarios. Aquí vamos a encontrar una diversidad increíble de géneros literarios. Va a haber himnos, hay lamentos o súplicas, hay cantos de confianza, hay cantos y oraciones de acción de gracias, hay salmos reales, o sea, los que eran dedicados a la realeza, a los reyes, hay salmos sapiensales, salmos de adoración, salmos de género mixto, salmos de peregrinaje, que fueron los que se escribieron durante el traslado de Babilonia a Sion, a Jerusalén de regreso. Hay salmos acrósticos. ¿Cuáles son los salmos acrósticos? Los que se forman con las letras con una letra y se hace una oración. Por ejemplo, a Jesús. Vamos a formar la palabra Jesús, es justo es
justo es, justo el Señor y santo, único y soberano, por ejemplo. Y con eso se formaban algunos salmos con acrósticos. Hay otro tipo de salmos que se llaman salmos imprecatorios. Estos, hermanos, no los utilicen ustedes en mal de los demás. La palabra imprecatorio significa que querían que cayera todo el mal del Señor en contra de los enemigos. Pero recuerde que estos salmos fueron escritos antes de que el Señor viniera. Entonces aquí no aplicaba todavía el amor al prójimo, ¿no? Tanto énfasis como no lo hizo el Señor. Pero hay de ese tipo de salmos también. Salmos está dividido en 5 libros y se puede pensar que esta clasificación se hizo de acuerdo al Pentateuco, o sea, puede hacer una alusión al Pentateuco. Y es también bueno mencionar que la distribución que tenemos actualmente no es la original. Los salmos originalmente eran 147, pero hubo unos que se fusionaron y hubo otros que se separaron. ¿Desde dónde abarca el libro de Salmos? Bueno, los libros de Salmos tienen una cobertura bastante amplia. Datan desde el año 1000 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo. Es decir, desde la primera monarquía hasta el exilio, hasta el regreso del pueblo de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén. Y a lo mejor podemos pensar, o se podría pensar, que la manera en la que está acomodada puede ser por el movimiento de reforma que vimos en Crónicas, que fue elaborado por Esdras y por Nehemías. ¿Cuál es el trasfondo del libro? Bueno, el libro viene de la palabra Teilim, que significa ¿qué? Cánticos de alabanza. Aquí el nombre de Salmos viene de la Vulgata, en donde se le da el nombre de Liber Salmorum, que quiere decir libro de los salmos, que deriva de la Septuaginta, donde se le llamaba Salmoi, o quiere decir cantos para instrumentos de cuerda. El salmo, bueno, antes de pasar a eso, recuerde que en Israel la adoración, de acuerdo con la música, la adoración que se llamaba con la música desempeñaba un papel súper importante en el templo. Entonces los salmos eran himnos o eran canciones de adoración que estaban originados precisamente en Israel, de una manera de alabar al Señor. El salmo que conocemos más antiguo es el Salmo 90, que está escrito por Moisés en el siglo XV antes de Cristo, y los salmos más recientes datan del siglo X antes de Cristo, durante la llamada Era de Oro, donde en este periodo fue en donde se escribieron la mayoría de los salmos, pero también los mejores, la mejor poesía de Israel. ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, como le mencionaba, el libro de Salmos son oraciones y son alabanzas meramente. Son oraciones y alabanzas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para expresar las emociones más profundas del corazón humano en relación con la comunión con el Señor. Muchos fueron escritos como oraciones al Señor, y estas oraciones mostraban amor, confianza, acciones de gracias, alabanza, desánimo, angustia, temor, ansiedad, toda la mezcla de sentimientos que un humano puede sentir se expresaban en forma de oraciones al Señor. Pero también eran cantos, había otros salmos que son cantos, y estos cantos también expresaban alabanza, acción de gracia, adoración, para celebrar quién es Dios y todas las maravillas que el Señor ha hecho. Algunos salmos también
tienen unas secciones proféticas en donde nos está hablando de la próxima venida del Mesías y de las cosas que iban a suceder con el Señor Jesús. Hermano, si no estoy muy clara, dígame y le intento aclarar, porque de repente los vemos que están así muy seriecitos. ¿Cuál es el énfasis del libro? Bueno, la primera es tener confianza en Jehová y alabanza por su bondad, el lamento por la maldad y por las injusticias, Jehová como el Rey del universo y las naciones, el Rey de Israel como un representante de Jehová en Israel, Israel como el pueblo del pacto de Dios, y finalmente Sión y su templo como el lugar de la presencia del Señor. Y ahora vamos a ver el panorama del libro. Bueno, como le comentaba hace ratito, el libro de Salmos originalmente estaba formado por 147 salmos. Si lo ha leído, se ha fijado quizás que hay unos salmos que se repiten, como el 14 y el 53 se repiten, pero también el 42 y el 43. O sea, no es que se repitan, sino es que tienen muchas cosas en común. Pero ¿por qué los vemos así? Es porque los salmos para nuestra mayor o nuestra mejor lectura se partieron en dos. Originalmente esos eran un solo salmo. El 14, el 53, el 9, 10 y el 42 y el 43. Los salmos, sin embargo, fueron compuestos independientemente y cada uno tiene su integridad y su significado propio. Y no están acomodados al azar, no es así como que, pon y me gustaría que fuera el 4 y aquel ponlo y que sea el 10. No, todos están acomodados con un orden y agrupados de una manera para que sean más enriquecedores. Hay 3 colecciones, en el libro de Salmos vamos a encontrar 3 colecciones de salmos davídicos, o sea, salmos que fueron escritos por el rey David, del 3 al 41, del 51 al 70 y del 138 al 145. Y luego también vamos a encontrar 2 grupos de salmos escritos por los hijos de Coré, del 42 al 50 y del 73 al 88. Y vamos a encontrar también 4 colecciones temáticas. Una de ellas es el reinado de Dios, que son del 93 al 100. Y luego vamos a encontrar salmos de alabanza del 103 al 107, los cantos de peregrinaje del 120 al 134 y salmos de aleluya del 111 al 113 y los últimos 5 del 146 al 150. Como le había mencionado hace ratito, el libro se divide en 5 partes, son 5 libros. Dentro del libro de Salmos vamos a encontrar 5 libros. El primer libro, que es del 1 al 41, son titulados de David. Si usted ve en su Biblia, casi todos van a decir esa parte, van a decir Salmos de David, excepto por cuáles salmos, el Salmo 1, el Salmo 2 y el Salmo 33. Y si no tenemos la Biblia que dice que pasa de un libro a otro, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es otro libro? Muy sencillo. En el capítulo 41, en el verso 12, dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ahí nos da la indicación de que se terminó el libro. Y estamos listos para pasar al segundo libro, que van a ser el libro de los hijos de Coré, mayormente, del 42 al 50, pero también aquí va a haber Salmos de David, del 51 al 70. Salomón también tiene un salmo aquí, el Salmo 72, y el Salmo 71, ese no tiene título. De la misma manera, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el libro se termina? Bueno, en el capítulo 72, versículo 17, dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y con eso se termina el libro 2. Y pasamos ahora al libro 3.
El libro 3, que incluye el Salmo 73 al 89. Y casi todos los salmos aquí van a ser de los hijos de Coré. De la misma manera que en los anteriores, en el Salmo 89, versículo 51, vamos a encontrar que nos dice: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Y ahí se termina el libro 3. Y nos da lugar para pasar al libro 4, que va a ser del 90 al 106. Y aquí la mayoría de los salmos van a ser sin título, excepto dos: el Salmo 101, y el Salmo 103, que son salmos de David. Aquí en el capítulo 106, versículo 48, nos va a dar la finalización de este libro. Y va a decir: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y finalmente viene el libro 5. En el libro 5 van a ser los salmos del 107 al 150. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Bueno, en este libro vamos a encontrar 15 salmos de David, del 138 al 145. Vamos a encontrar los cantos de peregrinación, donde el pueblo está regresando de nuevo de Babilonia a Jerusalén, 120 al 134. Y si usted es de la vieja escuela, quizás va a recordar el Salmo 134, porque hasta una canción le hicieron, Los ríos de Babilonia, se llama la canción. Y luego vamos a encontrar 5 salmos de aleluya, del 146 al 150. Y aquí va a haber una pequeña diferencia con los demás. Con los demás libros. ¿Por qué? Porque aquí todo el Salmo 150 es el que nos va a dar el cierre del libro, donde está exaltando la soberanía del Señor. Y si usted ha leído el libro de Salmos, sabrá cómo termina. Dice en el último capítulo, en el último versículo del libro de Salmos, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Así termina, y con eso termina nuestro libro de Salmos. Ahora, cuando lo leamos, ¿qué recomendaciones necesitamos tener o qué cosas tenemos que entender para poder hacer más nuestro el libro de Salmos? Bueno, tenemos que entender varias cosas. La primera es que los salmos fueron escritos mayormente para ser cantados. Los salmos podemos utilizarlos, como dijimos al principio, como oraciones, pero mayormente son canciones. Los salmos fueron escritos para ser cantados. Y el propósito del libro de que estamos estudiando nosotros es precisamente que lo entendamos así, que los salmos fueron creados para ser cantados. Y que dos cosas importantes: el sentido canónico del salterio. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un salterio? No, bueno, ahorita les voy a poner una imagen. Es como es como una especie de guitarra. Miren, déjenme, me adelanto un poco. Ese es, miren, ¿sí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Esa es una especie de salterio, es como una guitarra. Entonces, para el pueblo de Israel, ese salterio era un instrumento sagrado, era un instrumento realmente que les ayudaba mucho a poder sacar lo que ellos tenían o mostrar sus cosas interiores, pues mostrar lo que el Señor, lo que querían entregarle al Señor. Y también otra cosa que es importante que nosotros tenemos que entender cuando leemos el libro de Salmos es que el libro de Salmos está acomodado estratégicamente para conocer la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Nos lleva desde sus albores hasta el reinado perfecto del Señor no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. La mayoría de los salmos que nosotros tenemos en el libro son preexílicos, pero este libro, o sea, ¿qué quiere decir preexílico? Que fueron antes de que el pueblo fuera llevado a Babilonia, ¿sí? Pero
recuerde que toda la colección se hizo cuando el pueblo regresó de Babilonia a Jerusalén con Esdras y con Nehemías. Entonces ahí es cuando más se utilizó, y se utilizó, como ya le había comentado hace ratito, como himnario en la reconstrucción de ese segundo templo. El libro 1 y 2 nos va a mostrar toda la monarquía temprana que vimos con el rey David y con el rey Salomón mayormente. Aquí que vamos a encontrar palabras de alabanza, de lamentos, basados en la bondad de Dios y de la justicia del Señor. Y en el libro 2 mayormente se van a encontrar salmos reales. Ya dijimos que son salmos reales. Los salmos reales eran los que estaban dirigidos a la realeza, al rey David. ¿Por qué? Porque se le está reconociendo como ¿cómo se llama? El que está bajo el mandato de Jehová. Y se está reconociendo también a la vez Jerusalén como el lugar, Jerusalén y el templo de Jerusalén como el lugar de la presencia del Señor. Y en el libro 3, ¿qué vamos a encontrar? Mayormente lamentos. ¿Por qué crees que vamos a encontrar mayormente lamentos? Porque es cuando el pueblo es sacado y es llevado prisionero a Babilonia. Entonces ahí es cuando vamos a encontrar mayormente lamentos, porque aquí podemos entonces asumir que Jerusalén ya ha caído y el pueblo fue llevado prisionero a Babilonia, porque si se fija muy constantemente en el libro, en el libro 3 específicamente, vamos a encontrar las frases o las preguntas: ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces, aquí estamos relacionando, ¿verdad?, que hay un cierto rechazo, o ellos piensan que Dios los está rechazando, pero se les olvida cuál fue la causa de todo esto, de todo lo que los llevó. Aquí este libro va a empezar con un salmo de sabiduría y va a hablar de la prosperidad de los impíos, y va a terminar con un salmo sombrío, que es el Salmo 88, y un lamento sobre el aparente final del pacto davídico. Pero pues nosotros ya no sabemos la historia, ¿verdad? Vamos a hacerles un spoiler a los israelitas de aquel tiempo, porque la dinastía davídica no había terminado. Terminó con el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el libro 4 vamos a irnos hasta Moisés. ¿Por qué es necesario que vayamos hasta Moisés? ¿Por qué piensa que es necesario que se le haga un recordatorio al pueblo yéndonos hasta Moisés? ¿Por qué piensa? Esa es pregunta, ¿eh? A ver si alguien me quiere contestar. ¿Y por qué era necesario que el pueblo que estaba exiliado y que estaba pasando unas condiciones bien tremendas supiera que iba a ver, que había esperanza, que había algo diferente, que el Señor ya los había liberado una vez de Egipto, ¿se acuerda? Y los volvería a liberar. Entonces aquí empieza con eso, ¿no? Aquí empieza recordándole al pueblo que el Señor, no importa las circunstancias, siempre ha sido su morada, que Él ha sido su refugio de generación en generación. Y luego, después de ese salmo de Moisés, vienen 2 salmos de confianza y de agradecimientos, y luego salmos acerca del reinado de Jehová. Y vamos a terminar ese libro con salmos de alabanza y un ruego para que Jehová reúna a los exiliados. Y luego, en el libro 5 inicia con un salmo de alabanza, lo que nos da a entender, ¿qué pensaría usted si hay un salmo de alabanza después de un ruego? ¿Qué pensaría? ¿Qué pasó? Que hubo la victoria, exactamente, que ahora lo que había sido pedido en oración ya fue respondido. Entonces estamos nosotros asumiendo que este libro 5 inicia con la reunión de los exiliados de nuevo en Jerusalén. Y también aquí va a haber algunos salmos reales, algunos salmos de peregrinaje del pueblo de Dios, le repito, de Babilonia a Jerusalén de nuevo, y va a culminar con los 5 aleluyas, donde nos va a recordar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El 146 al 148 tienen una especie de lamento, pero
Los dos últimos salmos, el 149 y el 150, dan como la victoria total del Señor sobre todas las naciones, ¿no? Y aquí una cosa que es muy importante entender, la base de todo este libro, del libro de Salmos, es el capítulo 1. Y si usted ha leído este capítulo, sabe de lo que se trata. Este capítulo nos dice que van a ser bienaventurados, ¿quiénes? Los que están deleitándose en la palabra del Señor, los que se deleitan en la ley del Señor y se comprometen a ser leales a su pacto, son los que van a ser bienaventurados. ¿Y qué cree que va a pasar con los que no? Pues lo contrario, ¿verdad? También, porque también en ese salmo lo menciona, lo opuesto va a suceder a los que no cumplen con el pacto. Ay, mire, perdón, no le cambié. Ahí venía todo. Y luego vamos a hacer un rápido recorrido. Aquí no me voy a tardar mucho porque ya les di toda la historia en todos los 40 minutos que ya hablé. Entonces, aquí vamos a dar el recorrido por el libro y va a ser un recorrido súper rápido. Primer libro, que como le decía, es del 1 al 41. Los dos primeros salmos, el 1 y el 2, van a darnos una introducción al Salterio. Y aquí es donde todo el libro descansa, las bienaventuranzas y el fin de los malvados. Y luego nos vamos al Salmo 3 al 7. Y aquí vamos a encontrar 5 lamentos y vamos a encontrar aquí 3 declaraciones de confianza matutina y vespertina, la liberación de los enemigos y el carácter misericordioso del Señor. Y luego nos vamos al Salmo 8 y aquí vamos a encontrar la alabanza al Creador. Y aquí en este himno se goza en la majestad de Jehová como Creador y en su condescendencia con la humanidad. Luego nos vamos al 9 del Salmo 9 al 13 y estos van a ser lamentos por liberación. Le decía, Salmo 9 y Salmo 10 originalmente eran un solo salmo y aquí es un ruego de liberación en contra de las naciones malignas, la postura del pobre, los desamparados y una afirmación de confianza en el gobierno del Señor. Y luego el Salmo 14 nos muestra la necedad de la humanidad. Y aquí va a concluir con lamentos cuando se señala la absoluta necedad y maldad de la humanidad por no reconocer a Dios y afirma al pobre justo. Y la segunda parte del libro, Salmos del 15 al 41, el del Salmo 15 al 24, aquí nos habla sobre el acceso al templo. Aquí nos habla de la confianza de Jehová, ruegos de liberación de los enemigos. Nos habla del amor del Señor como un guerrero divino y el papel central de Israel en las naciones. Del 25 al 33 vamos a encontrar oración, alabanza y confianza en el Rey de la creación. Y aquí nos van a ofrecer una oración y alabanzas por la misericordia del pacto, el gobierno misericordioso del Señor. Y luego, Salmo 34 al 37, va a ser sabiduría divina y ruego contra el malvado. Y aquí vamos a encontrar los acrósticos que le comentaba hace ratito, que nos van a enseñar sabiduría divina. Y el corazón de esta sabiduría va a estar en el Salmo 34. Y luego, finalmente, los salmos del 38 al 41, que van a ser 4 lamentos. Estos son los lamentos finales del primer libro. Aquí el salmista claramente se reconoce que está en problemas. Él reconoce que está en problemas como resultado de su pecado, es ridiculizado por sus enemigos y él está suplicándole al Señor que tenga misericordia de él, al mismo tiempo que reconoce su condición pecaminosa y sus ruegos están basados en la confianza del Señor. Y luego vienen el libro 2, donde vienen los salmos del 42 al 72. Y aquí básicamente nos va a hablar del templo,
del rey, de su relación con el Señor y de Jehová que está morando en el templo de Sión y cuyo reinado en la tierra es representado, o en Israel, perdón, es representado por el rey, que en este caso pues viene siendo el rey David y su hijo Salomón, donde básicamente es en quienes se enfoca el libro. El Salmo 42 al 45 nos muestra 3 oraciones y un salmo real. Le había comentado que el 42 y el 43 es un solo salmo, nada más de que los partieron en 2. Y si lo lee, va a encontrar muchas cosas muy similares. Por ejemplo, que se repite 3 veces una parte, un textito que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 3 veces se repite en estos 2 salmos para nosotros, que originalmente eran un solo salmo. Y luego en el Salmo 44, aquí se anticipa lo que va a suceder en el libro 3, cuando nos está hablando de la derrota nacional de proporciones bastante grandes. Y en el Salmo 45 vamos a encontrar la boda del rey. Y luego nos vamos al 46 al 48, que es la celebración en Sión. Y aquí vamos a encontrar la celebración de la seguridad del pueblo en Sión y el reinado de Jehová sobre la tierra. Recordando que en ese tiempo pues ellos pensaban que Sión era el lugar en donde habitaba el Señor. Y luego nos vamos a Salmo 49 al 53, que es la posición adecuada ante Dios. Y aquí pues se van a contrastar los acercamientos apropiados e inapropiados. Y aquí nos dice también que no debemos de confiar en la riqueza, porque el Señor rechaza al malvado y expone su necedad. Luego, Salmos 54 al 59 son 6 lamentos o 6 oraciones de ayuda. Aquí se asume la presencia de Jehová en Jerusalén. Hay quejas constantes contra los enemigos que atacan con su arma principal, que en este caso no son espadas, sino que son la boca, que quiere decir que están hablando con calumnias, con mentiras, etcétera, para atacar al pueblo. Y luego vienen los salmos 60 al 64, que son 5 oraciones las cuales traen los mismos temas. La presencia del Señor en Sión está en el corazón de la oración y también igualmente en la alabanza. Y ellos están esperando, el pueblo está esperando en el Señor protección y liberación para con los enemigos. Y luego viene Salmos 65 al 68, donde nos habla de las alabanzas a las obras y a la presencia del Señor. Aquí va a ser el tema principal de estos salmos, las acciones de gracias y recordar el reinado de Jehová. Cuando se recuerdan sus obras asombrosas, se está recordando o celebrando la entronización del Señor en Sión, quien inicialmente, si se acuerda, si ha leído la historia, habitaba primero en Sinaí y luego ahora es trasladado a Sión, ¿no? Y el Señor está reinando sobre Israel, pero también sobre las naciones. Y va a terminar este libro con 3 oraciones y un salmo real. Aquí el libro va a terminar como inició, con 3 oraciones y un salmo real. Si se fija, ahí puede ver la igualdad que tiene de iniciar y finalizar de la misma manera. Y aquí también es importante que se resalta la desaparición de la dinastía davídica. En el libro 3 nos muestra lamentos exílicos y posexílicos que reflejan después de que Sión ha sido desechado, el templo ha sido profanado y la dinastía davídica ya no tenía rey. Entonces aquí van a ser salmos del 73 al 78, nos muestra rechazo y esperanza para Sión. Aquí se va a reflejar sobre la prosperidad de los malvados, la aparente prosperidad de los malvados. Se relata la historia de Israel, se recuerdan las rebeliones pasadas y obviamente como consecuencia de esas rebeliones
también se les da una advertencia que podrían suceder cosas aún más grandes de las que estaban ya ellos padeciendo en ese momento. Y luego viene el Salmo 79 al 83, también con lo mismo, rechazo y esperanza para Sión de nuevo. Y aquí se van a reflejar los tiempos antes y después de la caída de Jerusalén, y es en donde vamos a encontrar constantemente las preguntas: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero también habla de levantarse, de no guardar silencio. Así que esto le está sugiriendo al pueblo que no todo está perdido, que va a haber algo nuevo, algo diferente después de esa caída que ellos tuvieron. Salmos 84 al 89, celebración de Sión y lamento por su desaparición. Aquí va a empezar con una celebración en los atrios de Jehová y un deseo ardiente por ellos, y luego hay un ruego de misericordia. ¿Basado en qué? En la actitud compasiva y clemente del Señor, que nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí se celebra el amor de Jehová para con su pueblo. Y de ahí nos vamos al libro 4, donde el pueblo recuerda desde el inicio todo lo que ha pasado con el pueblo, ¿no? Todas las cosas que el Señor ha hecho por ellos. Entonces, esta es una respuesta a la devastación de Jerusalén y al vacío que había de la dinastía davídica. Y aquí se les recuerda que Jehová ha sido su refugio, que Él es nuestro refugio de generación en generación. Y el corazón de este libro van a ser los salmos que muestran o que celebran el reinado de Jehová sobre Israel, sobre las naciones, y el libro va a terminar con las respuestas al reino de Jehová. Salmo 90 al 92 nos habla que Jehová es nuestro refugio. Aquí se pone a la cabeza este salmo de Moisés, recordando que el Señor ha sido el refugio para Israel de generación en generación. Y luego viene un salmo de confianza, incluyendo la derrota de los adversarios. Y luego viene salmos del 93 al 99, donde nos habla que Jehová reina, y el tema común es que Jehová reina sobre Israel, pero también sobre las naciones de la tierra. Pero también viene una advertencia de no probar al Señor. Salmo 100 al Salmo 106 son alabanza a Jehová y esperanza de la restauración. Este grupo final van a ser salmos de celebración, promesas de vivir fielmente, oración por la reconstrucción final o futura de Sión, y un llamado a recordar las misericordias de Dios y la advertencia a no repetir la historia de la rebelión. Y finalmente el libro 5, que vienen el Salmo 107 al Salmo 150. En el Salmo 107 al 109 vamos a encontrar alabanzas y 2 lamentos. En el Salmo 110 al 118 nos habla del futuro rey, y además hay un festival de salmos. Salmo 119 es la celebración de la ley y la palabra fiel del Señor. Salmo 120 al 134 son los cantos de ascenso. Salmo 135 al 137 es la respuesta a los ascensos. Salmo 138 al 145 es la última colección davídica que vamos a encontrar en el libro, y en el Salmo 146 al 150 van a ser 5 aleluyas, que como les había dicho, los 3 primeras son de lamento, pero los 2 finales son de gozo y para entender que el Señor es el Rey sobre todas las naciones. Así que para concluir, vamos a recordar que este libro es el papel central de la adoración en la historia bíblica del pueblo de Israel. Aquí es el pueblo, el libro, como les comentaba, está basado en oraciones y alabanzas, y sirve también para recordarles, pero también a nosotros mismos, cuál es el papel central de la adoración en la historia bíblica. Esa adoración que está enfocada en un Dios vivo, donde podemos recordar su bondad, su amor
pero también todas las obras maravillosas que Él ha hecho, no nada más para los israelitas, sino también para nosotros. Entonces, pues, ese es el recorrido de Salmos. Sé que me fui un poquito rápido, pero son 150 salmos, hermanos. Entonces, quise decirles más o menos lo más importante de cada uno de ellos.